Wrestling has more than one royal family. Una democracia liberal básicamente es aquella en la cual el orden político institucional garantiza la libertad de los individuos. La libertad es más importante que la democracia. La democracia, en la medida en que es instrumental para la libertad, tiene sentido. Si la democracia al final consiste en que hay una mayoría o una minoría organizada que se hace pasar por mayoría y toma cualquier decisión y no respeta tu derecho a la vida, ni a la propiedad, ni a la libertad de expresión, ni a nada, ¿qué diferencia tiene con cualquier dictadura totalitaria? Ninguna. O sea, la democracia puede ser totalitaria. Entonces, lo que necesitamos es liberalismo, porque el liberalismo es lo que nos protege del abuso del poder del Estado y de otros también. Es decir, el liberalismo es la doctrina que establece los límites del poder, la separación de poderes del Estado, los derechos fundamentales que están en la Constitución, los derechos humanos, todas esas cosas son parte del corpus liberal. No sacamos nada con tener una democracia iliberal, que es una democracia que no respeta ningún tipo de límite al poder del Estado. Entonces, por eso no tiene sentido cuando uno dice, no, es que esto es democrático, entonces está bien. No, 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 no. Que sea democrático le puede dar legitimidad desde el punto de vista de la mayoría, y a veces ni siquiera eso. Pero lo que lo hace moralmente correcto o no es si respeta los derechos, yo te diría los derechos de la minoría más pequeña que es el individuo, que es que cada uno tiene su derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. O sea, porque si el día de mañana están todos de acuerdo con matar a una sola persona, por mucho que el 99.9% esté de acuerdo, esa decisión es inmoral y puede ser muy democrática porque todos votaron a favor. El liberalismo, más que una ideología, es una filosofía, es una cosmovisión que identifica en la realidad la fuente de información para tomar decisiones correctas. Lo que pasa con las ideologías como el marxismo, el nacionalsocialismo, es que son a pesar de la realidad, no se extraen a partir de la observación de la realidad, no reconocen los límites que la realidad impone, y por eso es tan fácil hacer populismo ideológico, digamos, fascista o socialista y prometerle a todo el mundo cosas gratis, porque son ideologías que niegan la existencia de la realidad. El liberalismo es una filosofía que parte de la observación de la realidad. Creo que ese es un punto importante. Yo creo que Milei tiene una parte, digámoslo así, valórica, obviamente como todos, que es defender la libertad de los individuos, la dignidad de los individuos, que es inescindible la libertad, pero por otro lado es pragmático en el sentido que ve lo que funciona y lo que no funciona. El poder político, ¿no es cierto?, te impone restricciones de realidad que los textos de la teoría no tienen, pero los textos teóricos son muy relevantes porque te dan un norte hacia el cual tú puedes avanzar. Ahora, nunca, ni yo, ni Milei, ni nadie cree que vamos a tener el país que quisiéramos uno a uno, pero sí podemos acercarnos a ese ideal. Entonces, entendiendo las restricciones, las dificultades, los problemas con los que tú te encuentras, lo importante es que se llegue a avanzar en esa dirección. Y acá claramente se está avanzando en esa dirección, y yo diría de manera sustancial, de hecho mucho más que en los últimos 30 años, y yo diría que tal vez más que en la historia argentina, desde que, ¿no es cierto?, desde que Perón llegó al gobierno hasta ahora, este es el gobierno más transformador que ha habido en la historia argentina, no solamente por lo que está haciendo institucionalmente, sino también por la filosofía y la transformación cultural que está llevando a cabo, especialmente con la juventud. Yo creo que no se había visto un fenómeno así, por lo que yo sé de la historia argentina, digamos, desde Perón, que logra hacer toda una transformación cultural con toda la gente asociada a él. Entonces, pero ahora es en el sentido de una filosofía que va a permitir que el país salga adelante. La otra lo terminó arruinando, así lo veo yo al menos. Entonces, sí, este tipo de discusiones yo creo que no están dentro del marco de la teoría liberal, sino que están dentro del marco más del análisis de ciencia política. ¿Qué es lo que es posible hacer? ¿Cómo se negocia? ¿Cuáles son las cartas que tú juegas para, en el contexto de esta realidad limitada, avanzar tu causa? A ver, yo no estoy al tanto de los detalles numéricos, pero lo que yo había leído sobre la reforma previsional es que imponía una carga fiscal relevante que el gobierno no está, que los argentinos, porque acá hay que decir una cosa, no es que lo asume Milei, no es que lo asuman los ministros de Milei o Caput, no es que lo asuman los gobernantes, ni los políticos. Los políticos no van a pagar esto, lo pagan los argentinos de su bolsillo. Y eso lo pagan o de impuestos, que ya no le puede seguir subiendo a la gente, o de inflación, que es lo que están tratando de eliminar, porque deuda no tienen acceso. Entonces, lo que está haciendo Milei es cuidar, al no abrir las puertas a esta posible vorágine, ¿cierto?, de hacer más gasto público para las pensiones, o gasto estatal para las pensiones, le está cuidando el bolsillo a los argentinos. Fíjate, este tema yo no lo he hablado obviamente con ellos, pero me imagino que ese es un régimen que tienen pensado más adelante, tal vez si es que no es beneficioso para Argentina, reformarlo.
porque si va en contra de los principios de libertad individual, de dignidad de las personas y de florecimiento de la sociedad argentina, Claro. porque el problema de este país es que lo que en inglés se llama una rent-seeking society, una sociedad buscadora de renta donde todo el mundo trata de vivir metiéndole la mano al bolsillo a todos los demás. Entonces, por eso este país está arruinado. Y lo que está tratando de cambiar el gobierno de Milei es precisamente eso. Entonces, si ese es un tema, y que es famoso por lo ineficiente que es, yo estoy seguro que en algún minuto lo van a revisar, pero seguro, no tengo absolutamente ninguna duda. Tendría que haber una razón política extraordinariamente poderosa, que puede que la haya y yo la ignoro, porque yo no tengo el conocimiento para poder contestar si hay una razón política gigantesca, no sé, de tal nivel de peso que justificaría mantenerlo. Pero yo espero que este país se abra también a la economía internacional, a los libre comercio. Nosotros, una cosa que sí podemos decir en Chile, ¿por qué aguanta nuestro país? Porque somos uno de los países con más tratado de libre comercio del planeta. Argentina es uno de los con menos. Entonces, toda esta cosa del Mercosur, el proteccionismo, ustedes van a Chile y el mismo refrigerador que acá te cuesta, no sé, $4.000, allá te cuesta $800. ¿Cómo puede ser eso? No, eso es una de las más falacias más grandes y absurdas. Yo lo tengo completamente explicado en el libro El economista callejero, cómo funciona esto. Por favor. Sí, está explicadísimo. Mira, evidentemente van a quebrar empresas. Nosotros en Chile teníamos toda una industria textil que estaba protegida por el gobierno en la década de los 60, los 70. Y hubo varias familias que hicieron multimillonarias vendiendo prendas carísimas, de mala calidad, a la gente más pobre. ¿Qué se hizo después? Se abrió a la competencia internacional y la gente tuvo acceso a prendas de mejor calidad, importadas de India, de China, de distintas partes, y mucho más baratas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, al gastar menos para comprar una determinada cosa, te queda ingreso disponible como consumidor para gastar en otra. Entonces, tú activas otras áreas de la economía. Claro, la industria nacional efectivamente puede haber que, si no es competitiva, va a desaparecer. Eso es lo que tiene que pasar para que la gente pueda gastar menos comprándose un refrigerador. Es un equilibrio general. No es un equilibrio parcial, como siempre argumenta también, me parece. Mira, claro, no, mira, quebró ahí, se quedaron desempleados. Pero todo el dinero que se está ahorrando la gente, porque ya no está pagando 3 veces más por lo que la gente en Chile, al otro lado de la cordillera, está pagando, ¿no es cierto?, 1/3 de lo que pagan acá. Bueno, todo ese dinero queda disponible para que tú gastes en otras cosas. Además, ojo, que con las importaciones se abre una serie de negocios también. O sea, empiezan los importadores, abren oficinas de representación, tienen que contratar estudios de abogados, tienes técnicos que se especializan en arreglar las máquinas, tienes un montón de negocios que hoy no existen, que se desatan y crean mucho más empleo. Ningún país, mira, para terminar, ningún país en la historia, ni uno solo, que se ha abierto a la economía mundial, y todos antes eran proteccionistas, todos, ni uno solo ha terminado peor, todos han mejorado gracias a la apertura. Es muy interesante, mira, Friedrich Hayek, que es el premio Nobel de Economía, que es uno de los grandes teóricos del liberalismo clásico, y tiene este ensayo que se llama El atavismo y la justicia social, donde él critica mucho esta idea porque finalmente supone, ¿no es cierto?, que la distribución de ingresos que existe en una economía libre es injusta solamente porque hay desigualdades. La teoría de la justicia social. Entonces el Estado tiene que venir y redistribuir para hacerlo justo. O sea, los políticos tienen que quitarle lo que la gente ha decidido, ¿no es cierto?, gastar su dinero y a quién premiar y beneficiar porque lo está sirviendo, y el político tiene que meterse y decir no, entonces lo voy a distribuir así. Y en ese proceso, además se roban una buena parte, se lo asignan a grupos de interés, etcétera. Pero el mismo Hayek reconocía que el Estado tiene un rol redistributivo. O sea, el mismo Hayek aceptaba que por razones de aliviar las necesidades, aliviar padecimientos, de sectores vulnerables de la población, puede haber un mínimo, lo que se llama un mínimo suficiente. Entonces, teóricamente, es muy compatible lo que está planteando el gobierno de Milei, especialmente en un proceso de ajuste, porque distinto sería si el gobierno de Milei empezara a decir, bueno, y ahora como no nos gusta, asumiendo que hay un mercado muy abierto y competitivo, como no nos gusta lo que hemos conseguido en términos que hay mucha desigualdad y esto, entonces le vamos a quitar a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Eso sería completamente incompatible con la filosofía liberal clásica o la filosofía libertaria. Pero si se trata de dar un apoyo, un mínimo suficiente, ese es el concepto, ¿no? Sí, el mínimo sí. suficiente, a personas que, producto de una historia de destrucción institucional, económica y social, están en una mala situación de vida, eso se puede defender desde el punto de vista de que se está aliviando el padecimiento de esos sectores antes de que tengan la oportunidad de integrarse a una economía bullante que es por la cual están trabajando y que toma más tiempo. Entonces, porque no hay que olvidarse una cosa, no solamente es que nos estamos preocupando de la gente con menos recursos porque le estamos subiendo la tarjeta alimentaria y esas cosas, sino que las reformas, entre otras bajar la inflación, reactivar la economía, el empleo, la inversión, todo por lo que le está trabajando el gobierno, ¿a quién beneficia fundamentalmente? No a la gente más rica de Argentina,
va a beneficiar sobre todo a los más pobres, porque van a encontrar trabajo, se van a poder parar sobre sus propios pies, van a aumentar los salarios, van a pagar menos por las cosas que antes pagaban más. Entonces se está trabajando en dos niveles. Digamos que esto es una especie como de medicina, es el calmante que te dan cuando tú estás con mucho dolor, mientras te están reparando el resto del cuerpo. Pero el ideal es tener la menor cantidad de gente dependiendo del asistencialismo estatal, pero eso es un proceso que toma tiempo, pero que una vez que despega el avión es rápido. Cuando Argentina empieza a crecer 5 o 6%, vas a ver cómo va a caer la pobreza, pero así de manera estrepitosa. Ahora, Friedman proponía un impuesto negativo a la renta, que es básicamente un subsidio al ingreso de las personas que trabajan, cerrando todo el Estado benefactor, etcétera, que el Estado no provea de educación y eso, sino que te dan el dinero como un complemento a tus ingresos. Él también proponía eso para que no haya gente bajo un cierto umbral. Sí, Entonces sí. esto es algo que muchos liberales han propuesto. Uf, es que ese es un problema gravísimo y ahí hay mucha discusión entre los mismos liberales. ¿Ah? Aquí no hay una posición más o menos uniforme. El tema monetario, el tema moneda, probablemente es donde los liberales más pelean. O sea, es impresionante entre los que son partidarios de la banca central, el sistema de patronor, la reserva fraccional, la banca libre. Hay un montón de teorías que están en competencia. Es muy difícil decir lo que está haciendo el gobierno de Milei no cuadra con la teoría liberal. Para algunos podría no cuadrar, pero para otros cuadra. Entonces, ahí hay mucha discusión, digámoslo. Es donde nadie se pone de acuerdo. No, es que no cuadran en el sentido de que si tú lo vas a introducir. O sea, ningún liberal estaría de acuerdo con la introducción del cepo. Por eso el gobierno de Milei está trabajando para sacarlo. Lo que pasa es que como dejaron una bomba atómica armada adentro, monetaria, fiscal, inflacionaria, claro, tú para desarmar el cepo tienes que ir cortando los cables, digamos, con cuidado y si te equivocas puedes reventar la bomba. Entonces le dejaron una situación tan complicada que yo creo que si la terminan resolviendo, y espero y creo que así va a ser, exitosamente, esto va a pasar a ser estudiado en todas las universidades del mundo. Claro, pero es que ese fue un instrumento ¿cómo de lo nego- miras vos? Digo, porque vos yo sos lo un veo- liberal Yo lo libertario. veo como un instrumento de negociación que fue necesario para aprobación de otras reformas que avanzan la libertad, la ley base, otras cosas más. Entonces, la pregunta es si, ¿por qué estas decisiones hay que verlas en el conjunto de decisiones que están asociadas a ellas? No es como que Milei tenía el país fantástico y se le ocurrió poner un impuesto a la renta, ¿no es cierto?, de la nada. No. Acá recibió un cuerpo completamente descompuesto o quebrado entero en todos los huesos y tienen que empezar a arreglarlo. Y aquí, como necesita obviamente el apoyo de la oposición y otros, y de los gobernadores, la necesitaba en su minuto, obviamente lo utilizó como un instrumento de negociación, pero tuvo que ceder eso probablemente para obtener algo mucho más importante de vuelta, que fue estas reformas estructurales y las cuales la economía no va a despegar, porque tú puedes arreglar el problema de la inflación, que es muy importante y que es lo más relevante y urgente, pero si tú no tienes reformas de fondo, puedes tener un país que crece 0% o que no crece. Mira, nosotros en Chile llevamos sin inflación, porque casi no hemos tenido, creciendo 0,6% per cápita en los últimos 10 años. No crecemos. Y tenemos cada vez más fluctuación social, cada vez más pobreza. Entonces, tú tienes que hacer esa reforma de fondo. Yo creo que Milei, en ese sentido, fue un político astuto. Y si hubiera estado con von Mises, con Hayek y con Friedman al lado de él, le habrían dicho que haga eso. Porque claro, de nuevo, la realidad te lleva a pensar, bueno, que si tengo que entregar algo que en el texto no se ve exactamente igual, pero por un bien mayor, para avanzar una libertad mayor más adelante, lo hago. Y ese es lamentablemente el juego de la política. Es Ahora- así. Lo que pasa es que él lo que ofreció fue un horizonte normativo y un horizonte de prosperidad para la Argentina institucional, digámoslo así, que nunca pensó que lo iba a cumplir tampoco en 6 meses. Él siempre decía, tenemos una visión de a 30 años, en la primera fase es esto, la segunda es esto. Tenía decir, como que en el todo- plan No, libertario- no, porque o sea, todo lo que hace él y el gobierno de él es para incrementar la libertad de los argentinos y sanear las finanzas públicas y todo lo demás. O sea, todo. Ahora, todo, como te digo, sumando el conjunto de decisiones que se toman, porque uno no puede tomar luego el impuesto a la renta de manera independiente de la ley base y de la manera independiente de todo lo que se negocia después. Porque los gobiernos, ¿qué es lo que hacen tradicionalmente? Te suben los impuestos sin ninguna necesidad. O sea, en Chile, acá, en todos lados hacen eso. No están negociando. Los gobiernos que van, incluso de centro derecha, de centro izquierda o de izquierda, lo que hacen es subir impuestos por subir impuestos, porque quieren que el Estado tenga más. Pero ¿qué está haciendo el gobierno de Milei? Está trabajando para bajar toda la carga tributaria, pero tú no puedes hacer eso, la carga tributaria total. Tal vez te subió un impuesto en una cosa, por ejemplo, no sé si yo, los impuestos a los cigarrillos te van a quedar más arriba, pero te va a bajar impuestos
el impuesto al patrimonio, el impuesto a las propiedades, no sé, te va a bajar muchos otros impuestos. Entonces, en la suma, la carga tributaria sobre el argentino, que es lo que a uno lo que le importa al final es cuánto impuesto pagué, no si lo pagué en esto o lo pagué en lo otro, lo que normalmente, o sea, lo que más te importa es cuánto de mi ingreso disponible se lo llevó el Estado, de mi ingreso que yo gano se lo llevó el Estado y cuánto me queda disponible. Obviamente a la gente de más altos recursos le afecta de una manera distinta al IVA que a la gente con menos recursos y así. Pero en la suma, yo siendo súper honesto contigo, si yo tuviera críticas las diría, pero en la suma lo que yo veo es que están haciendo todo lo posible dentro de las limitaciones de la realidad por incrementar la libertad de los argentinos y eso pasa necesariamente por sanear los temas fiscales, monetarios y sin lo cual no te va a funcionar nada. Wrestling has more than one royal family.